Hola amigos, bienvenidos a Ritme 35. ¿Qué tal estáis? Hoy estamos con un invitado siempre muy especial que es Pedro Amorós. Aquí lo tenemos. Hola Pedro, buenos días. Hola, hola David y hola a todos los espectadores de tu canal. Bueno, ¿qué decir de Pedro Amorós? Uno de los mejores parapsicólogos que tenemos en España. Presidente del SEIP, que es, por supuesto, la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas en España y que, bueno, qué decir del trabajo que lleva realizando más de 30 años este señor que tengo Muchas aquí al gracias, lado. muchas Y gracias. antes de empezar con un tema que hoy os vamos a presentar muy fuerte, muy candente, os vamos a presentar una grabación con una voz registrada, supuestamente de un extraterrestre. Nos lo va a contar Pedro. Sí, señor. Antes que nada, me gustaría recomendaros desde aquí, sobre todo enfatizar eso. Suscribíos al canal de Pedro porque es alucinante lo que nos presenta en su canal de YouTube. Aventura del Misterio, así se llama. Ahí podréis ver cómo este señor realiza esas investigaciones y sobre todo incluye un curso de psicofonías, muy importante para todos aquellos aficionados al mundo de la parapsicología y ahí veréis el rigor, la profesionalidad que tiene Pedro a la hora de abordar estas cuestiones, a la hora de seleccionar cada sonido, cada inclusión que se produce psicofónica. De Muchas verdad, gracias. os lo recomiendo porque es impresionante y siempre veréis que va con su fiel escudero, que parece el Quijote y Sancho, y un saludo desde aquí al amigo Francis Dumont, que es su compañero. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, pues nada, os recomiendo que entréis a verle. Y vamos a empezar ya con el tema, Pedro. Hoy nos traes algo muy fuerte, ¿no? Sí, hoy, David, es un caso súper especial. Ya lo habíamos anunciado, que íbamos a realizar este caso, ¿no? Y yo tenía muchísimas ganas porque sé que te va a sorprender incluso a ti. Sabes que lo hemos ido preparando estos días, no es una cosa de cogerlo para hacerlo, es una cosa que lleva una preparación, pero incluso fíjate que hay momentos en los que yo escucho lo que vamos a escuchar dentro de unos instantes, cuando tú lo estimes oportuno, y realmente llego a la conclusión de que hay algo que no sé, se nos escapa prácticamente a todos. Y creo que algunas de las cosas que vamos a decir hoy nos van a sorprender, yo creo que a todos. Porque esto, ¿cómo arranca? Tú tenías un amigo, Maruenda, creo que se llamaba, Sí, señor. otro investigador como tú. Sí, Sí. desde luego. Y ese es el que un día te llama y te dice, Pedro, ya no puedo aguantarlo más. Tengo un caso muy importante, auténticamente fidedigno, y se ha conseguido una grabación increíble. Entonces Así, tú acudes a ver a esta persona, que es una señora mayor, sí. llamada Annie. Por eso lo llamáis el caso Annie. Efectivamente, efectivamente. Esto es así tal cual. Yo hacía un programa de televisión que era Noche de Misterio, un programa súper bonito. Y bueno, pues este hombre yo lo tenía como invitado a veces y Rafael Maruenda, que ya murió. Pero vaya, lo tenía como invitado y un día me comenta el caso, cojo las cámaras y nos vamos a verlo, ¿no? Porque me Aquí decía, en Alicante. hay en la zona de Alicante, efectivamente, sobre todo en una parte que está situada en Torrellano, concretamente, ¿no? Y bueno, pues allá nos vamos, era una tarde de verano, llegamos a casa de la señora Annie, su esposo, eran personas con una edad un poco avanzada, y entonces, bueno, pues nos recibe muy bien, nos prepara una limonada, imagínate, debajo de los pinos, un chaletito. Bueno, estábamos de una forma, nos sacó ahí algunas cositas para picar, encantadora la señora, ¿no? Hasta que entramos en conversación y me dijo, mira, yo quería hablar contigo, Pedro. Ella me veía por la tele, le gustaba mucho el tema del misterio, de la parapsicología, de las psicofonías, y dice, es que yo tengo unas grabaciones muy extrañas. Y me cuenta el caso. Eh, esta mujer eh, se ponía a hacer punto, ¿vale? Calceta, Uh -huh. y se ponía con una radio como esta. Esto es Fijad, muy interesante que lo muestres a la audiencia porque es una réplica exacta. sí,
Es el mismo aparato, solo que el suyo era de color calabaza. Yo lo tuve y al final se lo entregué a la familia como recuerdo, porque esta señora falleció, ¿no? Es un aparato muy sencillo. Sí. Ella se ponía a hacer punto y escuchaba la radio mientras que lo hacía, ¿no? Y ella, cuando terminaba la radio, y entonces cogía lo que se llama zona muerta. Y en esa zona muerta fue increíble cómo ella empieza a recibir voces, pero voces que se identificaban como sus familiares difuntos. Cuando ella me comenta este caso, me dice que, bueno, pues que en aquel momento su marido quería pintar un poco el chalet y encarga a una empresa de pintura que pinte las rejas y todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mitad del trabajo empieza a oír ruidos, que tal, va a ver, y los señores están recogiendo todos sus materiales y se van a toda prisa, diciendo que lo que allí ocurre no es normal. Y uno, pero que el hombre extrañado dice, bueno, pero ¿qué les pasa? Es que no están de acuerdo con... Bueno, no, nos vamos, pero hay algo... No, nos vamos. La definición que esta gente dio ante lo que ocurría es que los barrotes se movían como si fueran serpientes. Serpenteaban los barrotes. Serpenteaban los barrotes. Se escuchaban voces y campanadas en el interior de esa pequeña casita de campo. Wow. Y no solo eso, sino que esto que vamos a escuchar ahora en unos instantes es un reflejo de lo que su hija pudo grabar. Esta señora pues no sabía de técnica ni nada. Claro, fue la hija la que dijo, esto hay que grabarlo, hay que coger un documento de esto. Pero la grabación original, Pedro, dura media hora, ¿verdad? La grabación original dura más de media hora, dura exactamente, la grabación le dieron la vuelta a una cinta incluso, claro, yo la tengo aquí. Porque la que tú me has enviado y vamos a escuchar dura, me parece, 4 minutos o una cosa así. Sí, es una sección porque sería un poco muy complicado largo. Y si algún día te apetece, a todos tus espectadores le ponemos la grabación entera para que ellos saquen conclusiones, ¿no? Sí. Pero vaya, lo interesante viene ahora, ¿no? Cuando vamos a retraernos un poco en el tiempo, porque esta mujer, yo no me acuerdo qué edad tenía en aquel entonces, pero esta mujer me comentaba que por aquel entonces escuchaba una voz muy fuerte de hombre y otra de mujer, y hacían alusión a Pierre e Irma. En francés, Pierre, Irma son nombres que es Pedro e Irma. Claro. Bueno, yo cuando esta mujer empieza a grabar estos datos, pues tendría 17, 18 años, ¿vale? Yo la conocí ya pues con unos 29, 30 años o quizá alguno más. Pero lo curioso es que yo en aquel entonces, en esa época que esta mujer está empezando a grabar estas voces, yo empezaba a trabajar con el tema de las psicofonías fuertemente. Yo empecé a los 15 años, pero bueno, pues en ese momento pues estaba estudiando la carrera y demás, ¿no? Y bueno, pues tenía variaciones, de forma que yo empezaba a trabajar muy fuerte con el tema de la psicofonía en esa época. Curiosamente, esta mujer se comunicaba con el hijo que había fallecido, se había ahogado en el agua, de su hijo, es decir, con su nietecito. Con su nieto. Eso es. Había fallecido y había fallecido ahogado. Y bueno, fue muy fuerte porque lo encontró el padre después de una larga búsqueda con la Guardia Civil y demás. Ese padre es íntimo amigo de mi padre. Y en esa época, cuando esta mujer grababa esas voces, mi padre y su hijo tenían muchísima vinculación por el tema de los barcos, el club de regatas y todo eso le gustaba muchísimo. En aquel entonces yo solía ir mucho todos los fines de semana al club de regatas, a limpiar el barco de mi padre, a pescar un poquito y todas esas cosas, ¿no?
y muchas veces almorzábamos con esta persona, con este amigo de mi padre, que era el hijo de la señora Annie. Curiosamente, mi padre se llama Pedro y mi madre se llama Irma. Es muy interesante ver esta vinculación. Imagínate, esta vinculación imagínate. de lo que las voces, David, le estaban diciendo. Esas voces que ella estaba grabando en ese momento le estaban diciendo que contactase con Pierre e Irma de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, casualmente luego llegó a mis manos todo este contenido que hoy estamos esclareciendo, ¿no? Sí. Pero lo fuerte es que esta mujer empieza a grabar, empieza a comunicarse con estos seres que ellos le llamaban desde el mundo del más allá. Decían que le llamaban sus familiares fallecidos. Decían que se ponían en contacto con ella desde el universo. Date cuenta lo que estoy diciendo, desde el universo. Y aparecían voces. Un día llegan a casa su hija, la mujer y el marido, y encuentran en la habitación donde la mujer se ponía a hacer punto, encuentran el aparato de radio dando campanadas enormes, tremendas, hasta el punto en el que cuando fueron el aparato se fundió, se rompió. ¡Ostras! Llevaron a arreglarlo lo llevaron a arreglar a un técnico y el técnico le dijo que el aparato estaba roto, que estaba fundido. Pilas, lleva una batería abajo. Lleva una batería, es que no me atrevo mucho a tocarlo, pero lleva una batería gorda abajo, como una pila enorme, que es lo que le alimenta, ¿no? Era imposible que este aparato se quemase, ¿no? Claro, no había una inducción eléctrica. Efectivamente, había una toma de corriente no estaba. No había forma humana, solamente interfirió un campo electromagnético súper fuerte, ¿no? Claro, esta cinta, este fragmento que vamos a escuchar, es un fragmento muy interesante y voy a describirlo y ahora, perdona por el rollo que te estoy contando, pero es la línea de consecución. Sí. Es un momento donde se escucha una señora, una voz femenina, sí. como haciendo una llamada a la Tierra. Sí, se escuchan datos, y lo tengo apuntado en una hoja, como ¿me oyes? ¿Me oyes? Annie, ¿me oyes? No olvidemos, esta señora se llamaba Annie. ¿Me oyes? Terrae, finis, terrae, et ad, finis, Annie, et ad, finis, Annie, Annie, ¿me oyes? ¿Me oyes? Annie, terrae, ¿me oyes? Claro, yo entendía Philip, claro, pero decía finish, ¿no? Finish. Claro, es finish. Fíjate que nos vamos a meter en una página, David, que es la Shacopedia, que la recomiendo, es muy bonita, donde hablan del término finisterrae. Finisterrae. ¿Esto es latín, esto? Sí, es un término de origen latino, que es el toponimio, atención, de Fisterra. Fisterra, Finisterre en Galicia, ¿vale? Data del tiempo de los romanos, cuando realmente ellos pensaban que el mundo se acababa ahí y que venía una especie de eternidad, ¿no? Esto realmente nos hace alusión al fin de la Tierra. Caray. Al final de la Tierra. Donde la Tierra Finisterrae. Y lo repite muchas veces. Muchísimas veces. Es tremendo la paciencia del que está dando ese mensaje, porque es alucinante. ¿Qué te parece si lo ponemos ya para que la audiencia nos espere más? Vamos a escucharlo. Lo ponemos. Atención, amigos, porque esto es una comunicación que Pedro considera que podría ser de origen extraterrestre o extradimensional.
Bueno, no sé qué os habrá parecido, pero sin duda es una repetición constante de las mismas expresiones. ¿Cómo interpretas a grandes rasgos este comunicado y por qué crees que podría ser extraterrestre? Bueno, considero que esta señora tenía el raciocinio suficiente como para ella darse cuenta de qué es lo que podría ser. Es indudable que se trata de una voz extraña. No es una psicofonía al uso. Las psicofonías tienen una pauta de introducción, una pauta de aparición que es distinta a esto. Esto es una voz muy directa, ¿no? Totalmente, es que lo acabas de definir. Dentro de lo que es la transcomunicación instrumental, este tipo de voces podríamos decir que se trata de voces directas, voces que nos vienen directamente desde otro estamento. Pese a que finis terrae o como nosotros lo vinculemos pueda ser el fin de la Tierra, los romanos ya decían que a partir de este punto empezaba el mundo de los muertos, el mundo del más allá. Pero también hacía alusión a este término, a toda una filosofía que nace después del punto muerto, es decir, de un punto, de una baliza hacia el infinito, hacia el horizonte, y que desde allá se comunicasen. ¿Estaríamos, pues, hablando de una comunicación extraterrestre? Claro, 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 ahí está. Y analizando nuevamente esta grabación, yo no sé si la audiencia se habrá dado cuenta de un detalle, que yo sí lo percibí, pero, bueno, ya te lo comenté. La mujer, cuando dice terrae, dice terrae, fuerza mucho la R. Sí. Eso es curioso, es curioso. Es muy curioso. O como mínimo puede hacer pensar que no domina perfectamente el castellano. Mira, hay una vinculación muy fuerte. Esto que te voy a contar, yo no tengo mucha idea del caso Humo, pero sí que tengo y sí que he tenido una amistad muy grande con Luis Jiménez Maruenda, que no es el mismo Maruenda que me presentó a la señora Ani, ¿no? Es otro Maruenda. Es otro Maruenda. Luis Jiménez Maruenda ya falleció, era uno de los grandes periodistas en España, además fue un personaje muy polifacético, un personaje muy querido. Y bueno, pues él además tuvo la suerte junto con otros eruditos, era muy amigo de nuestro querido Antonio Rivera, y bueno, pues fue uno de los contactados del caso Humo. De hecho, tengo yo todos los anales aquí que me legó cuando falleció, ¿no? Bueno, pues cuando yo estuve analizando esta grabación en su día, lo hice con él también, y él me decía, y él me argumentaba que las personas que se habían identificado supuestamente del tema humo con él, pues tenían ese defecto en el habla. La R. La R. Esto es. Sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo. Sé que posiblemente, bueno, pues mucha gente pueda llegar a dudarlo y es muy lícito pensarlo así, ¿no? Sí, el tema humo está total y absolutamente
desacreditado Claro. por parte de muchos investigadores y de muchos medios. Sin embargo, yo he contado ya muchas veces en muchos vídeos que hay un submundo detrás de Humo. Claro. Y ese submundo no se ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir un submundo? Pues quiere decir que detrás de esa etiqueta, de todo el caso que sí estuvo envuelto de fraude y sí estuvo envuelto de, incluso los informes, yo no les doy demasiada credibilidad, pero bueno, sí que existe detrás testimonios, muchos testimonios de muchas personas que no solamente han recibido cosas, que han recibido respuestas como Rafael Farriols. Tú te Sí, sí. acordarás, empresario catalán que se metía en su despacho y susurraba una serie de preguntas para él saber qué inversiones podía hacer y en qué mercados de valores. Y recibía la respuesta una semana después o dos. Recibía una misiva de los supuestos humitas y le decían, pues mira, te pasamos a responder a tu pregunta y tal, ¿no? Era imposible que eso pudiese tener una explicación lógica o física. Claro. Aparte de eso, también he conocido gente que ha tenido un encuentro físico con ellos, ¿eh? Fíjate. Y claro, y aparte, pues bueno, todo indica que hay una especie de quinta columna infiltrada entre nosotros de seres muy altos de aspecto nórdico y que están aquí, vamos, yo no tengo ninguna duda. Otra cosa es el caso Humo a secas, por supuesto secas. que hay un fraude y ese fraude también sospecho y sospechaba también Antonio Rivera ha sido promovido por ellos mismos para que no les pisaran los talones. Recordad, en esa época el KGB pues, y muchas otras servicios de inteligencia, la Interpol, etcétera, que los estaban persiguiendo. Entonces ellos tuvieron que idear un sistema para que eso no cundiera muy fuerte en la opinión pública porque hubiese puesto en peligro muchas de sus operaciones secretas de infiltraje en nuestra sociedad. Con lo cual ellos son mucho más inteligentes que nosotros y tuvieron que idear un sistema para que la gente simplemente pensara que todo esto era un fraude y no se indagara más en eso. Claro, pero bueno, la gente claro, la mayoría de la gente ha picado el anzuelo. Claro, y la mayoría de la gente, pues, Humo es un fraude, y ya está. Se han salido con la suya. Era como un caballo de Troya, entiendo, ¿no? Básicamente. Lo que pasa es que mucha gente se cree que ha investigado mucho Humo, pero Humo tiene muchos secretos, es mucho más profundo, y la gente, la mayoría de los investigadores, tienen una especie de inmediatez para resolver las cosas y darlo por zanjado. Claro. Pero las cosas no son tan fáciles, y hay que rascar muy hondo para llegar a la verdad de las cosas. Con lo cual, pero bueno, si la gente quiere seguir pensando que Humo es todo un fraude, pues por mí adelante. Claro. Que sí. por más que digas o por más que presentes evidencias, la gente se mete unas ideas en la cabeza, se incrusta eso ahí y esos conceptos pues ya están ahí a fuego. Entonces no hay nada que hacer. Y muchas veces la gente me dice, David, que Humo es un fraude. Y digo, sí, hombre, sí, claro. Adelante. Bueno, sigamos con tu caso. No, sí, además hacía alusión a esto y me ha interesado muchísimo esto que has contado de Humo, ¿no? Porque creo que esa forma de pronunciar, y me lo dijiste tú, que yo no te lo dije, Pedro, fíjate cómo dice Terrae. Exacto. Y esas características yo recuerdo haberlas hablado con nuestro querido Luis Jiménez Marguenda, ¿no? En esencia, David, este caso a mí me recuerda, o sea, me trae muy buenos recuerdos, quiero decir, sobre todo por la naturalidad, por la sencillez de la señora Annie, a la que Dios tenga en la gloria, ¿no? Sí, yo creo que este caso es muy personal, ¿no? Se ha convertido en un caso muy personal y que tú debes de deducir de todo ello que ya te conocían. Estoy completamente convencido. O sea, es que, ¿por qué Pierre, Irma? ¿Por qué? Sí, hay muchos nombres, pero ¿por qué Pedro e Irma? Son tus padres. Claro, y además justo en el momento en el que mi padre está teniendo una relación con este amigo suyo, que a su vez es hijo de esta señora, que fue quizá lo que dio pie a todas estas comunicaciones con su nietecito fallecido. Ahí hay algo ahí.
es como si se hubieran entrelazado varias cosas y se hubiera estado produciendo un engranaje que en el tiempo estas voces, yo creo que les estaban diciendo a la señora Annie, intenta contactar con Pedro y con Irma, le estaba dándole señales, pero no había otra forma, ¿no? Es como Es si curioso. supiesen que tú terminarías dedicándote a esto y serías una celebridad en el campo de la parapsicología. Es como si lo Bueno, supiesen. Es como si lo no, supiesen. no lo sé, yo imagino, lo que sí que te digo en aquella época es que no había nadie que se dedicase a las psicofonías. Estábamos Germán de Argumosa, Sinesio Darnell y yo, y algún otro loco querido por ahí, Claro, pero claro. grabando voces y demás, pero así de una forma tan directa con el tema psicofónico y el tema de la comunicación, de la transcomunicación. No había nadie en España, ni siquiera el propio Germán de Argumosa se había introducido en la transcomunicación instrumental. Él fue el introductor de la psicofonía, el gran maestro, el gran profesor Germán de Argumosa, Ujú. y que bueno, que realmente bueno, pues fue maestro de todos nosotros, Claro. ¿no? Introductor junto con las teorías del Instituto de Friburgo y Brisgovia con el profesor Fassbender, cuando aquí se da la primera conferencia sobre tema psicofónico en España, ¿no? Y se introduce la psicofonía, él estaba allí, ¿no? Sí, Pero sí. la transcomunicación instrumental entró en los años 70 de Ujú. una forma más distinta, más trascendental, y fue precisamente ese cambio Ujú. lo que generó la transcomunicación instrumental, ¿no? Con el profesor Ensenkowski. Y realmente que yo tuve la oportunidad de conocerle, de hablar con él y de, bueno, pues intercambiar. Pero una cosa, Pedro, ¿en qué año se grabó esto? Esto se grabó, bueno, pues imagino, no lo tengo seguro, pero imagino que fue pues el 95, Vale, vale. 96, Vale, vale. algo Es así, para que la gente por esta zona. se haga una idea de la fecha, más o menos. Sí, Pedro, yo creo que deberíamos, bueno, después de publicar este vídeo, preguntar a la gente qué les ha parecido y si hay mucha gente que nos pide que hagamos una excepción y publicamos la entera totalidad de la grabación, aunque dure media hora, yo os digo que desde aquí me comprometo si me autoriza Pedro. yo por supuesto, ¿Sí? claro que Pues sí. quizás no aquí, no en este canal, en Rimbel, pero sí en mi canal secundario, que es David Parcerisa Live. Lo Perfecto. podríamos poner. Pedro, muchísimas gracias por tu intervención de hoy y espero Gracias. que mucha gente se anime a ver tu canal Aventura del Misterio, que ahí es donde realmente es el Pedro Amorós auténtico y que se ve cómo trabaja y ese rigor que te caracteriza. Muchas gracias, David. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. A ti, amigo. Muchas gracias. Y a vosotros os emplazamos para siguientes trabajos. Espero que os haya gustado y nos vemos. Chao.